Chinoin, empresa 100% mexicana, ha liderado el mercado farmacéutico nacional por más de 90 años. Este liderazgo se ha sustentado en un modelo de negocios distintivo que incluye presencia comercial en México y 9 países de Centro y Sudamérica. Con la inclusión de Colombia, tenemos la oportunidad de ampliar nuestras exportaciones a más países del Cono Sur. A su vez, el mantenernos como líderes es el resultado de una inversión constante en 5 pilares. Por nuestra gente, compuesta por más de 1,200 colaboradores y la fuerza de ventas más productiva del país. Dentro de nuestro portafolio de productos, contamos con 9 marcas líderes en el mercado mexicano, como Antifludes, que es el producto más recetado del mercado farmacéutico. Así también, en el mercado veterinario, contamos con una posición privilegiada por encima de empresas transnacionales a partir de la fabricación de una amplia línea de biológicos veterinarios y medicamentos para pequeñas y grandes especies. Por nuestra calidad, al contar con una alta y constante capacidad de producción e innovación en un complejo industrial de 170,000 metros cuadrados, en el que cada proceso de fabricación de los medicamentos que producimos es realizado y aprobado bajo estándares de calidad que superan los más altos requerimientos de la industria farmacéutica. Por nuestra tecnología, Chinoin es pionero mundial en el sistema cerrado de granulación continua con Sigma, que asegura que cada una de las cápsulas que fabricamos tenga la dosis uniforme para cada toma. Además, contamos con una planta de trigeneración de energía única en México, que asegura la sustentabilidad energética por los próximos 15 años. Esta búsqueda constante de innovación optimiza y asegura la calidad de las más de 90 millones de unidades que producimos anualmente. Por nuestra responsabilidad social. Gracias a constantes acciones y labores que nos comprometen con el medio ambiente, somos una empresa neutra mexicana que aporta al programa de compra de bonos de carbono. Nos enorgullece ser el único laboratorio farmacéutico que cuenta con la certificación de Industria Limpia Nivel 2 por nuestra planta de Aguascalientes y de empresa neutra en toda la industria. Son estas las bases sobre las que en México hemos construido a lo largo de más de 90 años, con experiencia, esfuerzo y dedicación, el liderazgo en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos con eficacia y calidad para la salud humana y animal a un precio justo. Chinoin, experiencia que da vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por asistir a nuestro foro de bienestar animal de grandes especies. Estamos muy felices de estar aquí eh, y tengo el honor de poder presentar al doctor Francisco Galindo Maldonado. Doctor, ya puedes encender tu cámara y tu micrófono. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues bueno, rápidamente voy a presentar al doctor. Es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en la Universidad de Cambridge y un certificado en etología y bienestar animal por Conservet. Las asignaturas que imparte en la licenciatura, comportamiento, manejo y bienestar animal, y en posgrado tópicos selectos de conducta animal. Las áreas de especialización e investigación son anormalidades del comportamiento y estrés y etología aplicada a la producción animal sustentable. Es profesor titular C de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Centro Colaborador en Bienestar Animal y Sistemas de Producción Pecuaria para la Organización Mundial de Sanidad Animal de la OIE. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y la del doctor Eduardo Posadas. Y si gustas, ya puedes presentar tu Ok, presentación, ya la puedes proyectar. muchas gracias y gracias Gracias, doctor. por la invitación. Eh, bueno, no sé si se ve ahí. Sí, ya podemos verla, Ok, déjame nada más ampliarla. por favor. Perfecto. Bueno, pues entonces nos arrancamos. Gracias, Jessica. Gracias a los laboratorios Chinoyi por la invitación y tener la oportunidad de platicarles un poco acerca de el tema que me pidieron, que era esto de fundamento científico del bienestar animal. El bienestar animal sigue siendo un concepto que de pronto se confunde con otros temas. Es un concepto complejo que integra muchos temas científicos, pero también sociales, éticos, y de pronto el componente científico del bienestar animal se pierde, ¿no?, un poco en esta discusión de las agendas globales, y creo que es muy importante hacer énfasis en él, en lo que podemos evaluar objetivamente del bienestar de los animales para precisamente, además de atender cosas que tienen que ver con la ética, en la forma que aprovechamos a los animales o los usamos, pues que también sea una herramienta, ¿no?, el bienestar animal para poder hacer más eficientes las formas en que producimos alimentos de origen animal, y cómo el bienestar animal al final es parte también de un criterio más amplio de sostenibilidad. Entonces, un poco la plática va en este sentido. Primero voy a hablar de los antecedentes de la importancia para definir el concepto de bienestar animal y cómo empieza a haber un interés en pues, aplicar, digamos, conocimiento científico para entender cuál es la forma en que los animales afrontan diferentes retos, desafíos, ¿no?, de acuerdo a su medio ambiente. Luego hablar un poco de cómo los estudios de comportamiento animal, de etología, pues han sido como la base para entender justo este concepto y cómo se vincula con un poco de fisiología del estrés. Y los últimos dos puntos, esto del concepto y evaluación científica del bienestar animal y aplicaciones, pues es justo con un énfasis hacia bovinos lecheros por la naturaleza del foro. Y pues bueno, ya en algún otro momento habrá oportunidad de platicar de otros grupos de bovinos, ¿no?, e incluso de otros sistemas, hablando de sistemas extensivos. Yo voy a hacer énfasis en muchos de los sistemas intensivos. Bueno, eh, desde hace mucho tiempo, bueno, el bienestar animal se ha visto como separado un poco de una agenda global de lo que es sostenibilidad, ¿no? Al final lo que es sostenible es lo que las sociedades van a aceptar a futuro, y el bienestar animal cada vez es un tema que pues levanta mucho el interés de la opinión pública y presionar la forma en que pueden cambiar, ¿no?, las maneras de aprovechamiento de los animales. Pero no lo podemos disociar de una agenda integral, de una agenda en la que tenemos que atender aspectos sociales, económicos. Uno es mitigación de la pobreza en muchas zonas de América Latina, de los trópicos, sobre todo las comunidades donde se produce precisamente alimentos de origen animal, siguen siendo comunidades marginadas con un montón de rezagos sociales tremendos. El tema obviamente pues enfocado a la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos, ¿no?, lo que el consumidor exige,
Y el tema ambiental, que eso, bueno, pues, sin duda que convencionalmente las formas tradicionales de producción de origen animal se han asociado a formas no sostenibles ambientalmente, ¿no? De producir alimentos, y es un tema pues también obligado. Entonces, ¿cómo el bienestar animal tenemos que verlo de esta forma, ¿no? Integral. El concepto de bienestar animal, digamos que surge como parte de una agenda en la opinión pública en el Reino Unido en 1964 a raíz de una publicación que salió de una mujer que se llama Ruth Harrison, que falleció incluso hace poquito, hace unos 3, 4 años, y ella, pues un poco como que expuso la manera en que los animales eran utilizados en sistemas intensivos, en granjas, cómo eran transportados y un poco también la forma en que se les daba muerte, ¿no? En los rastros. Y esto como que, bueno, causó tal impacto que el gobierno del Reino Unido, atendiendo un poco la preocupación de la opinión pública, formó un comité de científicos que presidió un investigador de apellido Bramble, por eso se le conoce como el Comité Bramble. Y seguramente ustedes conocen todo este concepto de las 5 libertades. Bueno, las 5 libertades es un resumen del informe Bramble que se publica en 1965, justo un año después de aquel libro de Máquinas Animales. Y luego tiene algunas adaptaciones, algunas actualizaciones en 1979 por el Consejo del Bienestar de Animales de Producción en el Reino Unido. Y así es como hay que entender las 5 libertades en el contexto de este informe Bramble, porque luego aparecen las 5 libertades para aplicarse en cualquier contexto, en cualquier grupo de animales, y no necesariamente define lo que es bienestar animal, y hay veces que tiene todavía también muchas complicaciones que no abarca, digamos, todo lo que se conoce ahora, ¿no? Actualmente acerca del concepto de bienestar animal. Sin duda, las 5 libertades fueron útiles en su momento y son útiles como una guía, digamos, para quien es responsable de algún grupo de animales. Y de hecho, bueno, pues un poco a raíz de las 5 libertades es como también se define un poco esto del tema de necesidades biológicas de los animales, y esto es un poco lo que tenemos que entender actualmente para entender mejor el concepto de bienestar animal. Las 5 libertades, hay cosas muy obvias como es esto del hambre, sed y desnutrición, enfermedades y lesiones, incomodidad física o falta de confort, que de repente aparece también definido así, que se refiere básicamente pues a instalaciones, al alojamiento de los animales, pero incorpora 2 temas que en aquel momento fueron muy, muy innovadores. Uno es el de estados mentales, ¿no? Estados emocionales. En aquella época era muy difícil hablar de estrés, por ejemplo, y menos de cómo valorar un estado mental, ¿no? En un animal. Y otro elemento muy importante es el de la libertad para expresar la mayoría de las pautas normales de comportamiento, porque el comportamiento precisamente se ve como una necesidad biológica. Este punto, esta libertad, digamos, relacionada con la posibilidad de expresar conductas biológicamente importantes, la propuso en el seno del Comité Bramble un etólogo que se llamaba William Thorpe, y él incluso en las discusiones que se dieron en el Comité Bramble hacía énfasis en que se debería hablar de necesidades biológicas. Al final, pues no lo pelaron mucho, no le hicieron mucho caso, se quedó como libertades, pero al final él fue el que tuvo el mérito de incorporar esto, de incluir como una necesidad biológica el tema de el expresar conductas de todo tipo, conductas sociales, conductas de mantenimiento, de alimentación, conductas parentales, que biológicamente son importantes. Es un poco lo que vamos a cubrir un poco más adelante. Y no es casualidad que al año que se publica el informe de Bramble, se funda una sociedad internacional de etología aplicada. En aquel momento se fundó como la Sociedad de Etología Veterinaria, y en 1991 esa sociedad cambia su nombre a ISAE. Y lo comento porque sí, esta sigue siendo una sociedad científica que aglutina a más del 90% de la gente que hacemos investigación en temas de bienestar animal a nivel mundial, y tiene un órgano informativo, una revista científica que se llama Applied Animal Behavior Science, y esto es muy importante para quienes están interesados en leer acerca de publicaciones científicas sobre el bienestar de animales de producción. Pues la gran mayoría de los trabajos serios, ¿no? y indizados son
de esta revista. Y pues esta sociedad al final ha ayudado mucho a que se pueda implementar una agenda global en bienestar animal con bases científicas, ¿no? Y de hecho hay un vínculo muy fuerte ahorita entre la ISAE y la OIE. La OIE, pues, como ustedes saben, la Organización Mundial de Sanidad Animal, ya tiene una agenda global en estos temas que todos los países miembros deben seguir, una vez que las recomendaciones son votadas por todos los países miembros. Y bueno, la ISAE colabora mucho con la OIE justo en dar las bases técnicas científicas para emitir este tipo de recomendaciones. Con relación entonces a los antecedentes de cómo el estudio del comportamiento animal se va volviendo como la base del concepto de bienestar animal, pues tiene su origen en esto que aparece ahí en pantalla, que básicamente lo que ustedes están viendo son los 4 aspectos que se le estudian a la conducta animal, a una pauta de comportamiento animal. Son aspectos que propuso Nicolas Tinbergen, que ven ahí en la foto. Él fue un investigador holandés, pero todo su trabajo lo realizó en Reino Unido, en Oxford. De hecho, fue quien formó el grupo de trabajo de conducta animal allá, en Oxford. Y bueno, él tuvo el mérito de juntar a las 2 formas en que se estudiaba la conducta animal a través de este postulado, ¿no? Por un lado, hay una línea de trabajo en la etología de quienes estudian el comportamiento de los animales en vida libre, sin perturbar absolutamente nada del medio ambiente y haciendo mucho énfasis en los temas de evolución y de la función biológica del comportamiento. Y por otro lado, otra escuela, la escuela de los psicologistas, que tenía mucho más énfasis en entender aspectos de aprendizaje, ¿no? de la ontogenia, de cómo va cambiando la conducta durante la vida de un animal. Y entonces, bueno, él tiene el mérito de decir, pues a ver, los 2 enfoques son importantes. Por un lado, la escuela de los psicologistas está haciendo énfasis en lo que son las causas de la conducta, el desarrollo de la conducta, la ontogenia, y esto lo integra en un concepto que es motivación del comportamiento. Y por otro lado, bueno, también es importante en animales domésticos, en animales de granja, en una vaca lechera, en un becerro, entender que tienen un montón de genes, ¿no? Que determinan comportamientos que la evolución pues, ha seleccionado y que tienen un valor adaptativo. Eso quiere decir que han incrementado la posibilidad de que la especie sobreviva. Y por eso están presentes y son conductas que evolutivamente están ahí, ¿no? Y no van a desaparecer en 2, 3, 4 generaciones que tengamos a las vacas lecheras en un establo. O sea, es importante entonces entender que hay aspectos evolutivos junto con aspectos de la motivación inmediata, de que si un animal tiene hambre, es necesario que termorregule, es necesario que aprenda diferentes aspectos para que pueda adaptarse exitosamente al ambiente. Bueno, que se entienda que se tienen que integrar estos 2 conceptos, es lo que él decía, ¿no? Nicolas Tinbergen. Y esto fue algo muy importante para empezar a entender justo el concepto de bienestar animal, en integrar los aspectos de motivación, de causas proximales de la conducta, con los aspectos menos proximales, un poco más enfocados a la evolución. Y justo es esto lo que tiene que ver con los sistemas biológicos de respuesta al ambiente de un animal, ¿no? Cuando un animal tiene un reto, pues tiene formas de ir afrontando estos retos. Y el estado mental, pues el estado mental del animal es el reflejo justo del éxito que un individuo está teniendo al afrontar diferentes retos, ¿no? en tu vida, en el ambiente. El estado mental es una construcción mental subjetiva, ¿no? Y por eso es muy complicado medirlo. Pero lo que sí podemos medir es un montón de cosas relacionadas con precisamente la conducta, de cómo expresa, cómo cambia la conducta del individuo, y también de respuestas fisiológicas que tienen que ver con estrés y con dolor. Y estos indicadores, ¿no? Tanto de conducta como de fisiológicos, pues son de los indicadores que se han utilizado para entender precisamente cómo el animal afronta retos y cómo medir si tienen éxito o no tienen éxito al momento de hacerlo. Y bueno, por lo mismo, quería comentarles de justo la importancia que tiene esto, el de medir los sistemas motivacionales de la conducta de los animales,
Y lo que vamos a platicar ahora es un poco el resumen de históricamente cuáles han sido como las formas en que se ha medido la motivación del comportamiento y cómo esto ha ayudado a entender mucho de la importancia que tienen estas conductas en muchas especies. Primero que nada es el comparar lo que los animales hacen en condiciones, digamos, de libertad o silvestres con lo que sucede en cautiverio. Esto es un enfoque muy importante que sobre todo ha sido útil para animales silvestres, porque pues ahí hay un montón de poblaciones silvestres, pero también en el caso de animales domésticos, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, hay pruebas de preferencia, que son pruebas controladas, en donde se le ha puesto al animal opción para que elija, ¿no?, lo que puede ser importante para ellos. Y también se han utilizado, aunque ya con menos frecuencia recientemente, esas pruebas de privación, de privar al animal de un estímulo para luego ofrecérselos y medir qué es lo que hace, ¿no? Medir la respuesta de estos. Bueno, el primer enfoque, esto de comparar lo que los animales hacen en condiciones de libertad o semilibertad con lo que sucede en cautiverio. Bueno, esto, como les decía, es mucho más utilizado, ha sido más utilizado en muchas especies de fauna silvestre, pero a raíz de que empezaron a haber muchos estudios con poblaciones de bovinos ferales, ¿no? Los animales ferales son animales domésticos, pero que están asilvestrados, que viven en condiciones de libertad. Y hay un montón de grupos de animales domésticos ferales en muchas partes del mundo. En Europa hay muchos grupos de bovinos ferales, en Reino Unido, en Francia, en otros países. Y Stephen Hall, un investigador inglés, desde hace muchos años, ha estudiado el comportamiento de bovinos ferales. Se fue un buen tiempo a las islas Orkney, que son las islas al norte de Escocia, que en la Segunda Guerra Mundial las abandonaron los habitantes y se quedaron pues, las vacas, ¿no?, ahí en la isla. Y ya son un montón de generaciones de bovinos ferales, ¿no?, que han vivido en esas islas. Pero también hay otros grupos de bovinos ferales que se han estudiado en el centro de Inglaterra, en la zona de Shillingham. Y bueno, han sido útiles para ir entendiendo cómo se agrupan los animales, cómo socialmente, cómo se van formando jerarquías, qué tanto del tiempo activo, digamos, lo distribuyen en diferentes actividades de alimentación, de rumia, cómo van eh, optimizando, digamos, los recursos que tienen, qué tipo de cohesión de grupos hay una vez que nacen las crías, cómo se van a agrupar, etc. Han sido estudios muy interesantes. Coinciden muchos de los estudios con bovinos ferales, que por ejemplo la estructura física de los grupos son de animales, digo, de atos, de grupos, que más o menos están promediando 40, 60 individuos en cada grupo, ¿no? Eso es un dato que por eso lo puse ahí en la diapositiva, interesante, porque coincide eso con estudios, sobre todo en Holanda, que hicieron ya hace como 30 años, del comportamiento social y sobre todo de la agresión en vacas lecheras, en diferentes establos. Y curiosamente coincide que los grupos, o sea, los atos que fluctúan entre 40 y 60 individuos, son los atos en donde se establece mucho más rápido la jerarquía y por lo tanto hay una estabilidad de las relaciones sociales, ¿no? Y la agresión disminuye considerablemente. O sea, a las 24 horas ya está digamos, estable el grupo, ya no hay agresiones, y ya para todos los animales es mucho más fácil predecir cómo van a interactuar con el resto de los animales. Entonces tiene mucho que ver con el reconocimiento individual, ¿no? Todos los animales se reconocen individualmente, pero a la vez pues tienen cierto límite, ¿no?, en la capacidad de reconocimiento individual que tienen. Entonces por eso grupos grandes es muy complicado que puedan predecir la forma de interactuar con todos y la agresión es un recurso constante, ya sea en sistemas extensivos o intensivos. No quiere decir que todo sea mejor en el sistema extensivo de potrero, ¿no? Eso junto con otras cosas, hay una característica de los bovinos que es el que se sincronizan en su conducta. Es decir, en condiciones ideales, la mayoría de los animales hacen lo mismo al mismo tiempo. Y esto garantiza que además, bueno, que se puedan sincronizar, y esto tiene también características evolutivas, pero garantiza que pues, los animales en ese grupo
duerman en el mismo tiempo, descansen en el mismo tiempo, que puedan alimentarse durante el mismo tiempo, ¿no? Las diferencias individuales luego que se relacionan con este rompimiento de la sincronía, entonces luego hace que unos animales coman más que otros o que reposen más tiempo que otros y de ahí derivan un montón de problemas de salud, ¿no? De estas diferencias individuales. Entonces aquí un poco el mensaje no es que liberan a todas las vacas de los establos, al contrario, es entender una característica biológica para luego eso usarlo y entender cómo podemos manejar mejor los grupos sociales en diferentes sistemas de producción, ¿no? Y un poco entender la biología, digamos, de la especie para optimizar la forma en que los manejamos en diferentes sistemas. Bueno, ese es un enfoque que ha sido muy interesante y yo creo que hay un montón de cosas todavía que estudiar con relación a esto, ¿no? A la biología del comportamiento, digamos, de animales, de bovinos ferales. Otro enfoque es este que les decía yo, de pruebas controladas, pruebas de preferencia, que son básicamente pruebas para medir un poco la motivación de la conducta, exponiendo al animal a diferentes situaciones y el animal trabaja para obtener una recompensa. Esta es una foto de un experimento que hicieron Hagen y Bloom ya hace tiempo, que básicamente consistía en que a las vacas se le ponía un reto, ¿no? Y alimento al final de ese pasillo, y entonces la vaca tiene que trabajar para descifrar un código, digamos, ¿no? O sea, tiene que apretar 3 veces un botón para que se pueda abrir la puerta, ¿no? O 4 veces, y eso se le iba cambiando constantemente a la vaca. Entonces aprende el animal a operar algo para poder resolver el reto, digamos, ¿no? Entonces, pues este tipo de pruebas se utilizan de muchas formas, pero sirven para valorar justo la intensidad de la respuesta del comportamiento de acuerdo a lo que es importante para el animal. Entonces, obviamente va a trabajar más el animal si lo que sabe que va a obtener es importante para el animal, ¿no? Entonces, este estudio fue muy interesante además porque midieron algunas cosas relacionadas con el resolver un reto, el comportamiento de la vaca en el momento en que es capaz de resolver un problema, ¿no? Y este tipo de respuestas fisiológicas de exaltación, de que logró resolver el problema. Entonces incluso le pusieron el efecto eureka, ¿no? Al experimento una vez que resolvía el reto la vaca. Las pruebas de preferencia se han usado en muchas especies y han sido muy útiles para ir diseñando mejores formas de manejo y de instalaciones, ¿no? Los pisos de las jaulas de las gallinas de postura, que sigue siendo un tema de controversia, las jaulas de maternidad en las cerdas, el tema de las becerreras, y mucho se ha basado en esto, en estudios de pruebas de preferencia. Hay un montón todavía de pendientes y de preguntas científicas hacia cómo evaluar estados mentales, y las pruebas de preferencia pues es la mejor forma. Tienen que estar muy bien pensadas y muy bien diseñadas, porque puede haber un sesgo muy fácil en el tipo de retos que se le pone al animal, pensando que pues, es un reto importante para el animal, y a veces no, a veces llevan sesgos de lo que las personas creen que puede ser importante para el animal, pero una vez conociendo más de la biología de la especie se pueden diseñar mejores pruebas, ¿no? Este es ampliando un poco el rollo de pruebas de preferencia, es un grupo de trabajo en el Reino Unido, en Beaverham, que ha trabajado mucho con ovejas como un modelo, ¿no?, de estudio, y ha habido cosas interesantes de que hay comunicación como interespecie, ¿no?, con las personas. Esto es una imagen de, digamos, el sitio en donde entrenaban a las ovejas a poder discriminar entre dos imágenes, y entonces una vez que se aseguraban de que ya podía discriminar entre esas imágenes a través de refuerzos positivos, bueno, ya se les fueron poniendo diferentes retos o diferentes imágenes para que el animal escogiera una u otra, ¿no?, según lo que puede ser importante para el animal. Y mucho de lo que se hace ahora actualmente de incorporar rasgos faciales para entender cómo responden, digamos, ante congéneres los animales, tuvo que ver con este trabajo, un experimento en donde lo que ven ustedes arriba a la izquierda, esas dos fotos de arriba a la izquierda, es la misma oveja. Lo que ven arriba a la derecha también, esas dos imágenes son el mismo animal, igual que las personas de abajo. Y entonces se le ponía a la oveja la posibilidad de que escogiera una u otra, ¿no?, de esas dos imágenes.
Y la oveja siempre se iba, bueno, o más veces, hacia la imagen del lado izquierdo, hacia la imagen de la oveja en donde tiene rasgos faciales que expresan cierto, un estado emocional de placer, ¿no? Es decir, que las orejas están erguidas normal, no tiene una contracción en la comisura de los labios, a diferencia de la del lado derecho que tiene las órbitas oculares, ¿no? Más abiertas, las orejas hacia atrás, contracción en lo que es pues, toda la cara, ¿no? Entonces, igual que en la imagen del lado derecho, las orejas prefieren acercarse a la imagen del lado izquierdo. Y lo que es muy interesante es que luego le puso imágenes de las personas. Y las orejas prefieren acercarse a las imágenes también del lado izquierdo, prefieren acercarse a la imagen de las personas con rasgos faciales, digamos, positivos, ¿no? A diferencia de los del lado derecho. Cosa que nos dicen también mucho acerca de la complejidad de cómo visualizan y cómo entienden mucho del lenguaje corporal, ¿no? A este nivel de detalle. Y es de entenderse en parte porque son especies domésticas y pues han coevolucionado, ¿no? En parte con la especie humana, ¿no? Pero cosas que de pronto se nos pueden olvidar y que si las vamos incorporando poco a poco a mejorar el manejo de los animales, pues, pues estamos justo llevando las cosas hacia a un plano donde los animales puedan afrontar exitosamente su ambiente y que a la vez pues sea amigable con la producción, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Y lo último, esto de las pruebas de privación, que les decía yo que ya pues, prácticamente no se usan mucho porque, claro, constaba en privar al animal de algo, ¿no? De agua, de alimento, tal. Y entonces ya los protocolos estos de comités de ética y bienestar animal de muchas instituciones, pues prohíben, ¿no? Y las leyes incluso. Y me parece que está bien porque sí hay cosas que puedes entender sin necesidad de utilizar castigos o refuerzos negativos en los animales, pues es mejor. Bueno, pero este es un trabajo muy importante, fue un trabajo pues clásico de Ted Friend en la Universidad de Texas A&M y colaboradores que consistió en becerros que se separaban de sus madres prácticamente las 24 horas, alojarlos en diferentes instalaciones, un grupo que los alojaron en becerreras individuales, ¿no? En las corraletas individuales, otro grupo en las hoches, en donde, con la foto en medio, que pueden ver que pues, puede salir el animal, dar la vuelta, etc. A veces era individualmente, a veces en pares, y en el corral, en donde ponían a los animales pues, que interactuaban, ¿no? En un corral. Y entonces estuvieron ahí cerca de un mes, luego sacó a todos los becerros de las instalaciones y los juntó a todos en un potrero y midió todo lo que ustedes ven ahí en el cuadro. Midió conducta, midió respuestas de cortisol, tanto niveles basales como respuestas de cortisol después de un desafío con ACTH exógena y algo de respuesta inmune. Entonces, si ustedes se fijan, si las diferencias son obvias, ¿no? Entre el tipo de locomoción de los animales que estaban en las becerreras, el tipo de galopes por minuto es completamente diferente a los de corral. En algún momento Ted Friend nos mostró unos videos de estos animales, y eran curiosísimo ver cómo brincaban para todos lados los becerros de las becerreras y los otros prácticamente estaban ahí nada más viéndolos, ¿no? Como brincaban como loquitos. En los Hodge, pues está así como muy intermedio el tema, ¿no? En el cortisol basal, pues lo mismo, hay diferencias también significativas. Y también cuando se desafía con ACTH, la ACTH es la hormona adrenocorticotrópica. Y si se aplica, ¿no? De forma exógena, pues lo que hace es actuar en corteza adrenal para liberar cortisol. Entonces, ese tipo de pruebas con desafío con ACTH te mide la capacidad de respuesta de la corteza adrenal. Y lo que te está diciendo es, pues, qué tanto ha trabajado esa corteza adrenal tiempo atrás. Entonces, aquella corteza que es capaz de liberar más cortisol, pues es un animal que ha estado pues, más estresado, que ha estado durante más tiempo, digamos, usando, ¿no? Ese recurso de liberar cortisol. Entonces es una prueba muy interesante para evaluar estrés crónico de manera retroactiva, ¿no? Entonces, bien, ese es otro ejemplo, ¿no? De pruebas de motivación, que era pruebas de privación. Bueno, todo esto, las diferentes formas en que se han medido como estas preferencias y estos sistemas motivacionales, ya hace cerca de 30 años, o un poco, sí, como 30 años, una
bióloga de la Universidad de Oxford, Marian Dawkins, publicó un artículo muy interesante en donde vincula los conceptos de bienestar animal, motivación y habilidad inclusiva. La habilidad inclusiva es esta capacidad de transmitir los genes a la siguiente generación, ¿no? Fitness le llaman. Y entonces, bueno, básicamente lo que ella postuló es que después de hacer esos estudios, eh, es claro, es notorio que en diferentes especies, en el caso de los bovinos, hay conductas que son biológicamente más importantes que otras, ¿no? Y que si, digamos, no se dan las condiciones para que pueda expresar esas conductas, pues entonces el costo es muy alto. Y acá lo que usó fue un poco la terminología, esto de como los productos de la canasta básica que tienen una demanda inelástica, ¿no? Que independientemente del precio del producto, si el producto es importante, pues entonces uno va a tener, digamos, ganas de comprar ese producto, ¿no? Independientemente del costo, siendo que es importante. La canasta básica tendría una demanda inelástica. Y habrá, pues, otros productos que no son tan importantes, que se puedan sacrificar su consumo, y esos tienen una demanda elástica, ¿no? Entonces, un poco ya lo que decía es esto, que hay comportamientos que por su importancia biológica tienen una demanda inelástica, independientemente de dónde esté el animal, va a querer expresarlos. Y esto tiene que ver con un montón de pautas de conducta, tanto conductas de mantenimiento, o sea, todo lo que un animal hace por sí solo, alimentación, locomoción, reposo, cuidado corporal, etcétera, pero también con el sistema motivacional de la conducta social, todo lo que es interactivo, y también con las conductas parentales, ¿no? El cuidado de las crías. Entonces ese es un poco el reto de los que estamos haciendo cosas de etología, de entender cuáles son esas conductas que puedan ser más importantes que otras y cuál sería entonces el costo de que no puedan expresarlas, ¿no? Bueno, pues justo, esa es un poco toda la introducción de los estudios de comportamiento que nos llevan a entender la importancia justo de considerar esto en diferentes formas de producción. Y otra vez, aquí el mensaje no es vamos a sacar a todos los animales de las granjas, no. Al contrario, tenemos que entender cómo, adaptándonos a su biología, pues optimizar la forma en que los mantenemos. Sin duda, en varios sistemas de producción intensivos, semi-intensivos, extensivos, pues todavía tenemos acarreando muchas cosas, ¿no? Como cambios en el ambiente físico del animal, cambios en el ambiente social del animal, que influyen precisamente en la manera en que puede expresar la conducta, ¿no? Estas especies. Por un lado tenemos ambientes que en general no tienen suficiente espacio, ¿no? Hay todavía muchos sistemas en donde carecen de espacio físico, ¿no? Los animales. A veces más importante que el espacio, el tema del substrato natural, o sea, hacia dónde el animal puede dirigir una conducta primaria, ¿no? En caso de las gallinas, que, pues, que rascan mucho y que se acicalan con baños de arena, que no tienen esa posibilidad. El caso, obviamente, de los animales destetados tempranamente, ¿no? Que les falta ese substrato natural también. Los animales como los cerdos que osan muchísimo tiempo cuando están buscando, explorando, etcétera, pues no tienen dónde osar. Bueno, muchos de los problemas obvios de conducta que vemos, pues se relaciona con esto, con esta falta del substrato natural y empiezan a redirigir conductas, ¿no? Y del ambiente social hay también un montón de cambios, ¿no? A veces mantenemos aislados animales que no estarían aislados, ¿no? Como el caso de los becerros o, o grupos muy grandes donde no se pueden reconocer individualmente y por lo tanto sucede esto que decíamos, que no se establece una jerarquía y entonces el recurso de la agresión es constante. Los rangos de edades son cortos o a veces casi no existen, ¿no? Un rango de edad. Entonces, pues las estrategias para establecerse socialmente recurren a la agresión muchas veces, ¿no? En fin, tenemos, bueno, y otro aspecto importante del ambiente social tiene que ver con la interacción humano-animal, que se ha roto un poco también y se nos ha olvidado que son especies domésticas y que entienden muy bien el lenguaje, digamos, del ser humano y que no se ha aprovechado eso, que incluso pues, ya muchos animales prácticamente no ven a gente. Y el día que la ven, pues es para o que los van a marcar o que los van a, ¿no? A infringir alguna práctica dolorosa. Y entonces, claro, pues, con esas experiencias, la próxima vez que se manejen los animales va a ser con miedo, siempre con temas de ansiedad, cuando suben a los camiones, etcétera. Entonces,
necesitamos como nada más entender esto para, pues claro, ir poco a poco incorporando nuevas técnicas, formas de manejo que vayan acorde con esto, ¿no? Eh, Obviamente todo esto tema de los ambientes que de alguna manera provocan este conflicto de no poder expresar conductas biológicamente importantes, pues tiene mucho que ver con estrés. Y no quisiera detenerme mucho en esto porque seguramente ya todos ustedes han tenido oportunidad de revisar lo que es la teoría clásica del estrés, lo que Hans Selye, el médico húngaro que postuló la teoría, dijo a través del síndrome general de adaptación. De manera breve de recordatorio, el estrés es un efecto adverso relacionado con un cambio ambiental. Eh, Esto del estrés positivo que de repente aparecen por ahí en algunos escritos, es una forma compleja de explicar el estrés, ¿no? El estrés es una respuesta adversa, negativa. Si bien hay respuestas fisiológicas que te pueden permitir afrontar exitosamente el ambiente, la palabra estrés implica que es algo negativo. Entonces no hay que confundir esa parte. Y bueno, los tipos de estrés también se han clasificado de acuerdo a su cronicidad, agudo o crónico, ¿no? Tú puedes tener un estímulo de estrés en un periodo de tiempo muy breve y muy intenso y puede provocar un problema muy serio, pero también puedes tener un problema serio, aunque tengas un estrés de baja intensidad durante mucho tiempo, ¿no? Algo crónico. Entonces, este tema de intensidad y tiempo de exposición al factor de estrés es muy importante para entender cómo se presentan los problemas. Básicamente, lo que dice la teoría clásica del estrés es que se activan dos ejes fisiológicos independientes. El eje fisiológico del sistema nervioso simpático médula adrenal, lo que ven del lado izquierdo, o que en los libros de texto aparece como simpatoadrenal, se caracteriza por la liberación de catecolaminas en el médula adrenal y hay una serie de cambios estructurales para poder difundir rápidamente pues, la glucosa, ¿no?, que necesita el cuerpo en ese momento, en los sitios clave para que se use. Y por otro lado tenemos el eje fisiológico hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal, o lo que también se le conoce como el adrenocortical, que se caracteriza por la liberación de los glucocorticoides de corteza adrenal. Y esto, acuérdense, el cortisol, que es el glucocorticoide más importante en mamíferos, por eso es una hormona que se utiliza, pues se prefiere utilizar para medir estrés, pero hay que saber cómo diseñar estas pruebas, porque el cortisol es una hormona que se necesita, no es una hormona que se libera en condiciones normales y que tiene un ritmo circadiano. Pero cuando el estrés es intenso, es crónico, entonces esta liberación es prolongada o enmascara, digamos, a los niveles basales de la hormona, y entonces eso puede ser un problema porque te puede provocar estados de inmunodepresión y por lo tanto hacerte susceptible a todas las enfermedades infecciosas. Y por otro lado, tiene también un impacto negativo en la cascada fisiológica de hormonas reproductivas y entonces pues, puede dificultar, ¿no?, el éxito en la reproducción si la actividad es prolongada de la corteza adrenal. O sea, el costo es alto de esto. Y Hans Selye lo explica a través de lo que ya les decía, que es el síndrome general de adaptación. Básicamente, que consiste en tres fases: la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. La fase de alarma, caracterizada por la activación del eje simpatoadrenal, la liberación de catecolaminas, y conductualmente por conductas de reactividad, ¿no? A veces pueden ser de excitabilidad, a veces pueden ser de inactividad total, que se paralizan los animales, pero al final están siendo reactivos ante un estímulo. Si estas respuestas fisiológicas y de conducta resultan y es positiva la manera en que resuelve el problema o la presencia de ese factor de estrés, el animal puede resolver el problema y no pasa nada. Y eso es lo que decía yo, que son respuestas fisiológicas que te permiten resolver un reto, un problema. Pero eso no quiere decir que eso sea estrés en sí, ¿no? Claro, si el factor estrés sigue presente y pasa a una siguiente fase, a la fase 2, la fase de resistencia, que es el inicio como de un estrés crónico, con esa fase se caracteriza por la activación del eje adrenocortical, la liberación de glucocorticoides y cambios conductuales que ya tienen que ver con cambios de habitación, es un ejemplo, en donde de repente no percibimos los detalles de cómo, por ejemplo, una vaca lechera puede estar echándose menos tiempo del que debería estar echándose,
y eso puede tener un costo como la causa de un problema posterior, ¿no? Pero no lo vemos como una normalidad, ¿no? Si vamos a la granja y vemos una vaca, bueno, pues ahí está la vaca, pero si de pronto vemos ya los detalles del tiempo que está dedicando a diferentes cosas, y puede estar provocado por una situación ya de estrés, entonces entendemos, digamos, la susceptibilidad a diferentes problemas de salud. Y por último, si nada de esto resulta, ni la activación en la fase de alarma, ni la fase de resistencia, y el factor de estrés sigue presente, pues entonces pasa una fase de agotamiento caracterizada por las patologías relacionadas con la liberación prolongada de hormonas, tanto del eje simpatodernal como del adrenocortical, y también de conductas patológicas, ¿no? Como son las estereotipias, las conductas redirigidas, la apatía o la inactividad total que se relaciona con la liberación de opioides, de endorfinas. Y bueno, eso es un poco lo que explica Hans Selye, ¿no? A través del síndrome general de adaptación. El concepto de bienestar animal justo recoge esto que hemos platicado, ¿no? Tanto los sistemas biológicos de respuesta al ambiente que decíamos de conducta y también fisiología. Y esta es una definición que propuso Don Broom de la Universidad de Cambridge ya en 1986, que hace énfasis en que el bienestar animal es un término relativo. Se refiere a un estado de un individuo con relación a los intentos para afrontar o sobrevivir a su ambiente. Y esto quiere decir que es relativo precisamente al éxito o fracaso que el animal tiene para afrontar estos retos ambientales. De muy poca utilidad es un término absoluto de bienestar animal. El término absoluto sería el estado de completa armonía con tu ambiente, como de repente aparece definido por ahí. Pero eso no existe, no existe un estado de completa armonía con tu ambiente y de absoluto bienestar, porque no existe ninguna especie. Constantemente nosotros, incluso como ¿no? especie animal, pues tenemos retos ambientales, mentales, que tenemos que ir afrontando, sobrellevando. Y entonces, bueno, pues la mejor forma en que puedes afrontar ese tipo de retos, pues será el que menos costo tenga desde el punto de vista de tu bienestar. Ese es el enfoque del concepto y es un enfoque que adoptó precisamente la OIE, desde que ya la OIE decide, digamos, asumir el liderazgo global en temas de bienestar animal. Entonces no hay que descubrir mucho el hilo negro, porque incluso hay mucha gente que sigue como postulando diferentes formas de definir el concepto, que me parece que está bien desde el punto de vista, pues, digamos, de interés científico o hasta filosófico. Pero el tema es que ya existe una agenda global, una política global en bienestar animal, aprobada por todos los países miembros, y es la que lleva la OIE. Entonces conviene definir el concepto como lo hace la OIE si queremos tener homogeneidad en políticas locales, en leyes, en incentivos, en mercados, ¿no? Etcétera. Y basarlo en ciencia, que eso es lo más importante. Bueno, de acuerdo a esto, entonces ya podemos echar mano de muchos indicadores biológicos para medir el bienestar animal, que ahí tienen en su pantalla, ¿no? Por ejemplo, los 4 primeros indicadores tienen que ver con conducta. Y si se fijan, es como un gradiente de lo bueno a lo malo. O sea, el primer indicador sería, a ver, de este acto lechero, ¿no? O este grupo de bovinos en el corral, en la granja, etcétera. ¿Cuál es el grado de expresión de conductas preferidas que tiene el animal, ¿no? Y entonces eso lo podemos evaluar, lo podemos medir. Si de plano vemos que el animal no puede expresar conductas que serían preferidas, bueno, ¿cuál es la variedad de las conductas normales? ¿No? Eso sería como lo mínimo indispensable. Pero bueno, también nos podemos ir hacia el grado de conductas de aversión, o sea, de lo que no le gusta, digamos, ¿no? Al animal, de lo que se aleja de los problemas. Y de plano también, pues podemos incluir patologías conductuales. Eso sería como un gradiente de indicadores de conductas que podemos medir. Por otro lado, podemos medir pues todos los mecanismos fisiológicos relacionados con lo que hemos estado diciendo, de la manera en que afrontan el ambiente. Básicamente estamos hablando de estrés y de dolor y cómo se relacionan con conducta. Por supuesto que inmunosupresión, pues es ya un efecto de la activación prolongada del eje adrenocortical. Entonces, bueno, pues esto, capacidad de inmunidad celular, inmunidad humoral, también es un indicador importante de bienestar y, por supuesto, la relación que esto tiene con la incidencia y prevalencia de la enfermedad. Y aquí es muy importante también como ver el bienestar animal como un factor de riesgo epidemiológico. Es decir,
no pensar el bienestar animal como el problema nada más, ¿no? Como cuando pensamos en los cerdos y en las gallinas, que el problema es muy obvio conductual. En rumiantes, en bovinos en particular, no se ven problemas así como obvios, ¿no? De conducta muchas veces. Pero lo que no vemos es como este cambio sutil, el cambio conductual sutil que va a hacer que el animal sea más susceptible a otros problemas, a otras enfermedades. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, tenemos también otros tipos de indicadores que se pueden usar, ¿no? Como la liberación de opioides, por ejemplo, ¿no? Y cómo los opioides influyen en estados de narcosis y demás. Y, bueno, la prevalencia de daño corporal y por supuesto el éxito reproductivo, que también se relaciona con los ejes fisiológicos de los que platicamos. Esto es una lista, ¿no? que recoge, digamos, diferentes bioindicadores de bienestar animal, que sin duda nos ayudan a entender, pues, por dónde podemos avanzar en una agenda más científica. No quiere decir que esto resuelva todo, porque muchas veces, aunque miramos hormonas, aunque miramos la conducta, pues no estamos seguros de cuál puede ser el estado mental, ¿no? Del animal. En algún momento trabajamos mucho nosotros con delfines en cautiverio. Y claro, es muy complicado de pronto asegurarse si todos los animales están bien o todos los animales están muy mal, ¿no? Porque no tenemos controles en ese caso de esa especie, ¿no? Porque pues, es muy difícil medir estrés en un delfín en el mar, ¿no? Y si lo sujetas, pues ya estás alterando todo, etcétera. Pero bueno, digamos que el ejemplo es ese porque de pronto sí necesitamos más estudios en donde haya claridad en cuanto a los grupos testigo y cómo diseñar experimentos para asegurarnos de lo que estamos midiendo verdaderamente es el reflejo del estado de bienestar, ¿no? Del animal. Pero por lo pronto, pues esto es un poco lo que se usa, lo que tenemos y eso es lo que está ayudando a avanzar en políticas públicas. Y esto tiene, digamos, un interés científico pues, muy particular y es lo que se está publicando en muchas revistas. El enfoque del concepto es, como les decía, es un gradiente de positivo a negativo. El bienestar, estamos utilizando indicadores objetivos de bienestar como los que aparecen en pantalla y se manejan ya dentro de una escala cualitativa y es lo que les decía un poco hace rato, el tener estos testigos o controles. Si yo veo, por ejemplo, una granja y veo que pues el porcentaje de cojeras es del 30% en ese hato lechero y en el otro es del 10%, bueno, pues hay un indicador, ¿no? De bienestar que me está diciendo que está mejor un hato que en otro establo. Pero esto no quiere decir que esté bien el de los 10%, ¿no? Es una escala cualitativa. Entonces, dentro de esa escala cualitativa yo puedo valorar diferentes indicadores, decir esto está bien, esto está mal. Si me quiero acercar ya al nivel óptimo de bienestar, pues entonces tendríamos que trabajar pues, seriamente en diferentes aspectos para ir modificando instalaciones y formas de manejo. Pero bueno, es un ejemplo de los indicadores que ya mencionamos, cómo se pueden utilizar en una escala cualitativa de positivo a negativo, utilizando indicadores objetivos. Entonces hablamos del concepto de bienestar animal como un nivel de bienestar, como un grado de bienestar, no como un estado absoluto de bienestar, ¿no? Bueno, entonces con base en todo lo que hemos dicho, el concepto de bienestar animal es un concepto objetivo que se basa en estudios de conducta y fisiología animal. Se refiere a la condición biológica del animal, al estado biológico y no a algo que se le proporciona, no a algo que se le da. Por eso lo de las 5 libertades a veces no es el mejor enfoque para definirlo. Y bueno, no hay que usarlo como sinónimo de protección animal porque no es lo mismo. El bienestar animal se refiere a la condición biológica del individuo y tú puedes decir si está bien o mal con base en lo que mides. Protección animal es un concepto que tiene que ver más con obligaciones éticas, morales de la sociedad, ¿no? Hacia los animales. Tampoco tienen que estar peleados, ¿no? O sea, en una agenda de protección animal, pues tú proteges el bienestar, ¿no? Pero ahí de pronto sabemos que hay ya conflictos luego en las agendas de muchas sociedades protectoras de animales porque sus formas de proteger el bienestar es a veces no tener granjas, ¿no? O no tener sistemas intensivos de producción o prohibir X instalaciones, porque esa es la agenda de la sociedad civil o de algunas protectoras, ¿no? Pero muchas de estas agendas pues, a veces están muy alejadas de la realidad. Y entonces, eso es otro tema, ese es un tema que ya también tiene sus intereses, digamos, políticos y hasta filosóficos. Lo que es importante es entender que, bueno, pues queremos mantener un nivel óptimo de bienestar animal para evitar
desperdicios, para optimizar la forma de producción, para hacerla más eficiente, para mejorar la calidad de producto, para que sea sostenible. Digo, de por sí es complicado producir alimentos de origen animal como para hacerlo mal, ¿no? Y andar además gastando un montón de dinero en fármacos y esta agenda es muy importante a nivel global también para la OIE, ¿no? La resistencia antimicrobiana. Entonces tenemos que integrar, ¿no?, estos temas. Y por supuesto, ver el bienestar animal no solamente desde el punto de vista ético, sino instrumental, sino como una herramienta para producir eficientemente. Queremos el bienestar de la vaca, pues para que dé leche y que sea de buena calidad, ¿no? Y alimentar a los niños y lo mismo para todas las otras especies productivas, ¿no? Muchas de las aplicaciones al final tienen que ver con esto: disminuir la incidencia de enfermedades causadas por estrés, que nos cuestan muchísimo, y aumentar la productividad y la calidad del producto, facilitando el manejo de los animales, ¿no? Bueno, brincando un poco de lo que ya, digamos, se hace desde el punto de vista más científico tal, bueno, quería yo como ahora hablar como ya de la aplicación de esto a protocolos de evaluación de bienestar animal que están siendo muy útiles para que en las granjas quienes son responsables de esos animales puedan aplicarlos y puedan ellos mismos identificar dónde están los problemas y cómo pueden solucionarlos. Esto es un ejemplo, lo que ustedes ven ahí en pantalla es una foto de los 3 protocolos que publicamos, un consorcio de universidades que formamos parte de un proyecto que se llamó Welfare Quality. Fuimos 22 universidades en varios países, 4 en América Latina, la Universidad de Jaboticabal en Brasil, la Universidad de Chile, la Universidad de la República en Uruguay y la UNAM en México. Y nosotros echamos un poco la mano al proyecto Welfare Quality para valorar estos protocolos en diferentes sistemas de producción de América Latina. Y bueno, eso es importante contextualizarlo. Welfare Quality es un proyecto de investigación y fue un proyecto de investigación muy exitoso porque fue la primera vez que se fueron integrando diferentes criterios e indicadores que a la fecha están siendo usados y como la base para diseñar nuevos protocolos. El estudio se basó en esas 3 especies que ven. En las 3 especies se manejaron 4 principios que son buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y el comportamiento apropiado, ¿no? Y cada uno de los principios tenía diferentes criterios. Al final se tenían estos 12 criterios, perdón que está en inglés la diapositiva, pero bueno, son criterios, los de arriba, de buena alimentación y buen alojamiento, criterios que están basados en el ambiente, son indicadores que están basados en el ambiente. Y los de abajo, salud y comportamiento, son criterios que están basados en el animal. Hay criterios del ambiente que también implica medir cosas directamente en los animales, pero digamos que lo interesante de este proyecto fue la integración justo de esto, de estos indicadores o criterios basados en el ambiente, que son alojamiento y alimentación, con los que podemos medir directamente el animal, que son salud y conducta. Y bueno, como ejemplos en bovinos, ¿no? Quisiera como ir integrando un poco de la lógica, digamos, de dónde salieron muchos de estos indicadores y aspectos generales, ¿no?, del comportamiento de los bovinos y problemas de bienestar animal en sistemas intensivos. Porque ya no hay mucho, no habría mucho tiempo para platicar luego de sistemas extensivos, pero en algún momento lo podríamos también cubrir. Bueno, lo que voy a hablar ahorita es como algunos criterios de evaluación y recomendaciones que están relacionados con estos temas, con la restricción de la conducta de descanso, de reposo, que es muy importante en bovinos lecheros sobre todo, como también se vincula con la susceptibilidad a enfermedades. Pongo cojeras como ejemplo, porque cojeras, pues creo que hay cierto consenso a nivel global de que ahora es el principal problema de salud y el que más le cuesta a la industria lechera. ¿Cómo se relaciona esto con el comportamiento social de las vacas, ¿no?, de los bovinos en diferentes establos? Aspectos que tienen que ver con la relación humano-animal, la interacción humano-animal y otros comportamientos. Bueno, desde el punto de vista de conducta de descanso, yo creo que aunque hay un montón de libros de texto de zootecnia y que hemos tenido estos animales, digamos, alojados por mucho tiempo, luego se nos olvida cuánto tiempo tendría que echarse una vaca, ¿no? Es así como nosotros que nos tenemos que
echar, tenemos que descansar, tenemos que dormir, digamos, las 8 horas al día. Bueno, desde el punto de vista de la biología de la especie, bueno, pues las vacas tienen un rango de tiempo mínimo en reposo. Y si las condiciones son buenas, una vaca lechera o un bovino en general, ¿no? Puede ser de carne, puede ser de propósito, lo que sea, estaría echándose unas 11 o 12 horas al día. Y la forma en que distribuye esas 11 o 12 horas al día también es muy importante. Obviamente no lo va a hacer en un solo intervalo, no de tiempo continuo, sino que esto lo distribuye en diferentes intervalos en el día. ¿Cómo se relaciona esto con las cojeras y con mastitis? ¿Y cómo es importante la conducta de descanso sobre la producción de leche? ¿Por qué? Porque pues, esto es una conducta que está directamente relacionada con el flujo de sangre y el aporte de nutrientes cuando precisamente el animal está en condiciones en las que puede escoger el lugar y el tiempo para hacerlo, para reposar. En el Welfare Quality, esta conducta empieza, o sea, se evalúa desde cómo se echa la vaca en el establo, ¿no? Si ustedes se fijan, pues la manera en que se va echando la vaca es que primero se inclina y el tren anterior es el que va bajando y poco a poco va bajando el tren posterior hasta que ya está echada. Bueno, eso pues a alguien se le ocurrió medirlo y ver cuánto tiempo le lleva a una vaca echarse, ¿no? Y eso es un rango que si yo pongo a la vaca en un potrero o en cualquier otro lado, pues debería de llevar el mismo tiempo. Bueno, entonces con base en eso, se vio en los protocolos que si una vaca tiene esas condiciones ideales para hacerlo, lo haría en menos de 5 segundos. Si ya tiene algún problema ahí que está relacionado o con aspectos de las instalaciones o con algún tema de la vaca, pues ya no se tarda los 5 segundos, sería mucho más, ¿no? Ya por un problema moderado. Y un problema grave, pues es que puede llevarse más de 7 segundos, si está coja, si está muy corto el echadero, si está incómodo, ¿no? Entonces es un criterio de cómo poder valorar, digamos, cuál es la calidad de un criterio y de un principio que es basado en el ambiente, que es alojamiento, con base en esta conducta que es el tiempo para echarse. Otras cosas que incorpora el protocolo es porcentaje de vacas mal echadas, porque pues esto también es un indicador de cómo puede estar influyendo, ¿no?, el diseño de los echaderos, además, sobre la conducta de descanso. Porcentaje de vacas que se echan fuera del echadero, que esto, si el animal escogiera dónde echarse, no lo estaría haciendo así, porque tiene un costo, y como obviamente, si está relacionado con además una falta de limpieza, de higiene, pues esto obviamente es un factor de riesgo de varias enfermedades. Hay un rango también ya medido, ¿no?, en estos protocolos. Animales echados fuera del echadero, pues, se considera normal menos del 3%, moderado entre 3 a 5, más del 5% ya es un problema, porque va a haber un costo alto sobre las vacas que tienen que echarse fuera. Y esto se basó, fíjense, en un estudio que nosotros hicimos acá en la UNAM, en una tesis de maestría de Marcela González hace tiempo, que tenía que ver con medir respuestas de corteza adrenal, justo, como les decía yo, con la administración de ACTH, con ACTH exógena. Y lo que hicimos fue en diferentes grupos de vacas inyectar ACTH y luego obtener muestras de sangre para medir la respuesta de la corteza adrenal, o sea, medir los niveles de cortisol en sangre. Y ahí ven una gráfica en donde se ve la comparación de un grupo de vacas primíparas en comparación con un grupo de vacas multíparas. Y 60 a 90 minutos después de la inyección de ACTH vemos que hay una diferencia estadística, ¿no?, en los niveles de cortisol. Pues esto es un ejemplo de cómo esta prueba se puede usar para muchas cosas, pero aquí quiere decir que las vacas primíparas utilizan o están utilizando más la corteza adrenal, están más tiempo activas, no se acoplan igual al hato que las vacas más experimentadas, y por eso las vacas primíparas son mucho más susceptibles a muchas cojeras y a problemas de mastitis también. Claro, esto relacionado con otras cosas, pero de entrada el estrés de la separación de la cría, de la primera cría, y la reintroducción al hato puede ser un problema. Bueno, luego este tipo de mediciones se relacionaron justo con lo que les decía, el tiempo que permanece echada fuera del cubículo. Y pruebas de desafío del ACTH con 60 minutos después del ACTH, los niveles de cortisol se relacionaron de manera muy directa con el tiempo que están echadas fuera. De entrada, bueno, es una correlación alta con el tiempo echadas fuera de los cubículos, pero es todavía mayor la relación cuando se medía el tiempo que permanecían fuera del cubículo en la noche. Entonces, sí tiene un costo y por eso, bueno, se incorporó también ese criterio a los protocolos, ¿no? Otros criterios, porcentaje de vacas paradas a medias en los echaderos, esto
el perching que le llaman, ¿no? Que por lo general lo hacen para esconderse de otros animales o al que están al pendiente de lo que hace otra vaca para que en ese momento se baje de ahí, de esa zona, digamos, y se va a ocupar el espacio en otro echadero o en el comedero o en otra parte del pasillo. La conducta de esos animales está siempre en función de otras vacas en el grupo, y uno cuando ya lo ve con detalle en los videos y esto te puedes dar cuenta de la complejidad de la dinámica de la conducta de grupo, ¿no? Tipo de chaveros, bueno, esto es una prueba que se usa mucho, la prueba de las rodillas, ¿no? Que si yo me dejo caer sobre las rodillas y siento que está duro o que está húmedo, pues luego la vaca lo va a sentir igual. Entonces, el tipo de chaveros, las camas tienen que estar muy bien cuidadas, ¿no? El tema de la sincronía conductual, que es esto que les decía hace rato, que es cuando los animales pues, se pueden sincronizar para que la mayoría estén haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y eso tiene implicaciones importantes, porque pueden controlar los tiempos de alimentación, de reposo, de rumia, ¿no? En intervalos de conducta, o sea, intervalos continuos de conducta sin que haya como perturbación sobre lo que hacen, ¿no? Y lo pueden ver en estas fotos claramente. Esta es una gráfica que justo está comparando la sincronía conductual del mismo grupo de vacas lecheras cuando están en un establo y cuando están en un potrero. Del lado izquierdo ven la sincronía del porcentaje de vacas que están echadas al mismo tiempo o comiendo cuando están en un establo, y por otro lado en el potrero, ¿no? Entonces, si se fijan, está cerca del 90% de los animales haciendo lo mismo tiempo cuando están en el potrero que cuando están en el establo. Y eso, bueno, pues son cosas que hay que considerar cuando pensamos en los espacios para darle a las vacas, ¿no? Y el costo que eso puede tener, porque no se queda nada más en que, bueno, pues ya, son 40% menos, digamos, de sincronía. Sí, pero ¿cuál es la implicación de eso? Ahorita vamos a ver. Bueno, en el mismo grupo de vacas tenemos ahí que la agresión, ¿no? Por ejemplo, es casi de 4 veces más, ¿no? De agresiones por hora cuando están en el establo que cuando están en el potrero. Y fíjense en el tiempo que están echadas. En promedio, el tiempo en reposo para las vacas que están en los sistemas intensivos es de 8 horas, con un coeficiente de variación, una desviación de 20.9. Si lo comparamos con las 11.8 horas en promedio del potrero, pues esas 11.8 horas es justo lo que estarían echándose, ¿no? De manera normal. Pero si se fijan, la variación también es mucho menor. ¿Qué nos dice esto? Que si de por sí el 8.2 ya es un promedio más bajo de lo normal, hay un montón de vacas que están muy por debajo de las 8 horas. Y efectivamente, ya midiendo, había vacas que se echan 6 horas al día cuando debían estar echándose 11 o 12 horas al día. Eso tiene un costo muy importante. Y fíjense, esto que viene abajo, esto de los episodios más que lapsos. Pues un episodio es un intervalo continuo de conducta. Bueno, los intervalos continuos de conducta por hora. Bueno, las vacas que están en el establo, eso lo distribuyen, esas 8 horas promedio, las distribuyen en 5 intervalos continuos por hora, que sí que tienen que estar levantándose, echándose, levantándose, echando, a diferencia de las 12 horas promedio del potrero, y que más o menos lleva como un episodio por hora. Entonces es interesante ver esa dinámica ya después de cómo distribuyen el tiempo. No es nada más el tiempo total en ese comportamiento. ¿Qué implicaciones puede tener que una vaca no se eche las 12 horas y se eche las 8 horas o menos? Pues un montón de cosas. Entre otras, pues el principal problema de salud, ¿no? Entonces fíjense cómo no es una normalidad de conducta el no echarse las 12 horas, pero sí es un cambio sutil, a veces poco perceptible, a veces ni se entera uno, ¿eh? Pero que hace susceptible a la vaca, ¿no? De forma individual, a los principales problemas de salud, tanto cojeras como mastitis. Cojeras es uno de los problemas más subestimados de salud de las vacas lecheras, por el número de vacas, por el número de casos que se pueden detectar, ¿no? Y hay varios estudios sobre eso. Y la incidencia sigue siendo muy alta en diferentes estados. Y nosotros, bueno, hicimos también relacionado con esto un trabajo hace tiempo, en donde empezamos a vincular mucho de la conducta social con la conducta de reposo y con la susceptibilidad a cojeras. Y lo que están viendo ahí es una gráfica que está comparando lo que se llaman las curvas de sobrevivencia a la enfermedad. Esto es un análisis de sobrevivencia que se usa en epidemiología. Es medir cuál es la probabilidad de que se enferme un animal o no de algo durante un intervalo de tiempo determinado. Entonces aquí
se midió desde que los animales entraban a un hato en producción en un establo, ¿no? Es el 0 a 25 semanas después. Y tenemos las curvas de sobrevivencia a las cojeras de 3 grupos de vacas. Las vacas dominantes, las vacas de mediana dominancia y las vacas subordinadas. Si se fijan, al final de las 25 semanas, menos del 40% de las vacas subordinadas sobrevive a las cojeras, a diferencia del grupo de vacas dominantes que están más o menos en 80%, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Pues que la cojera no es ya nada más la enfermedad de hato, es la enfermedad de las vacas subordinadas que andan dando vueltas, sino que se pueden echar y que se andan escondiendo y que las hacen más susceptibles a cualquier tipo de cojeras, ya sea de espacios interdigitales o tejidos blandos, talones, o también de suela, por el tiempo en que están en pisos húmedos paradas, ¿no? Eso tiene mucho que ver pues con la competencia social. Ese es el otro aspecto que les quería comentar. Bueno, y es como antecedentes. ¿Por qué es importante la competencia y el comportamiento social de las vacas? Varias ideas. Uno, vacas que comen menos antes del parto tienen mayor riesgo de sufrir metritis y cetosis después del parto. ¿Por qué? ¿No? Vacas subordinadas comen menos y tienen mayor riesgo de enfermedad después del parto. ¿Por qué? Bueno, pues la causa común es estrés, ¿no? Un poco por competencia. Y eso es muy interesante verlo, cómo vacas subordinadas, por la forma en que están comportándose antes del parto, pueden tener mayor probabilidad de enfermarse después del parto, justo por esta actividad adrenal y por lo que socialmente han tenido que resolver. ¿Cómo evitar la competencia antes del parto? Bueno, pues uno está relacionado con la relación vaca-echadero, que yo sé que hay muchos trabajos y muchos libros de texto que hablan, pues mínimo de 1 a 1, pero pues las vacas lecheras no han leído los libros de texto donde dice eso. ¿Por qué no? Porque muchas veces compiten, no muchas veces, siempre compiten por los mejores echaderos y a veces no es suficiente el 1 a 1 y hay varios estudios que lo apoyan esto. Y lo otra es el espacio del comedero por vaca y el diseño de los comederos, ¿no? Se evita un montón de broncas de competencia si diseñamos bien los comederos o la forma de distribuir el alimento. Con relación a esto de la tasa de echadero vaca, esto es un trabajo en Canadá que está en el Journal of Dairy Science, ya tiene sus años, pero es muy interesante y lo hicieron en un montón de establos. Y entonces ahí ven un poco la relación, ¿no? De la producción de leche en relación a la tasa echadero vaca. Y claro, más o menos optimizando esto, pues sí correspondería a tener uno o un echadero por vaca. Pero si se fijan, sigue habiendo ciertas ventajas de tener más espacio. ¿Por qué? Porque la producción puede ser mayor. Pero aquí nada más está puesto producción de leche. Aquí no nos están diciendo cojeras, por ejemplo. Entonces, si ya medimos un poco la relación de echadero vaca y el costo que tiene para muchas vacas el no echarse, pues la externalidad, digamos, del bienestar animal va a ser muy grande, ¿no? Y el costo va a ser muy grande. Entonces, eso es un tema a considerar. Desde el punto de vista de la longitud en el comedero, tenemos ahí un cuadro que está comparando, ese también es un estudio canadiense, está comparando el tiempo que permanece en el comedero la vaca en función de el ancho del espacio en el comedero, ¿no? Tenemos 50 centímetros hasta 10 centímetros. Y fíjense en el tiempo que permanece en el comedero, entre más espacio tiene. Y la correlación que tiene ese tiempo en el comedero con la jerarquía, ¿no? Del grupo. Entonces, pues es altísima la jerarquía. 0.71, la correlación, cuando el animal tiene menos del 10% del espacio, ¿no? En el comedero. Entonces, ¿cuál es una recomendación? Pues de 50 y hasta más, si es posible, ¿no? De espacio para evitar ese tipo de competencias. Estos datos, a mí me recordaron un montón un libro de Jafés, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver el libro de Jafés, que era de reproducción animal, pero a mí me gustaba mucho que metía un montón de cosas de conducta animal. Jafés es un investigador francés. Y esto es una gráfica que apareció en Jafés que tiene muchísimo que ver con esto que se acaba de hacer hace poco, ¿no? De espacios en el comedero. Si se fijan, esto son dos vacas, ¿no? Y tiene ahí arriba las barras del tiempo en alimentación para una vaca subordinante y una vaca, una vaca dominante y una vaca subordinada. Fíjense, si no hay una separación en la cabeza en el comedero, bueno, el tiempo que permanece la dominante, pues es comparativamente mucho más alto que la subordinada.
Y si se fijan hacia abajo van viendo diferentes diseños con los cambios en el tiempo, que al final se relacionan con esta separación en la cabeza, ¿no? La separación de la cabeza, cómo puede aumentar el tiempo de alimentación de la subordinada. El simple hecho de separar el cuerpo pero no la cabeza también se refleja en muchas diferencias. Nada más la cabeza, pues aumenta otra vez, ¿no? El tiempo de la subordinada, en fin. Y esto obviamente tiene que ver con todo el tiempo que la vaca está yendo y viniendo en el comedero, dando vueltas. Entonces, no solamente es no comer, no solamente es no poder echarse. Pues que eso, ¿en qué se traduce? Pues en que estás caminando más tiempo y que por lo tanto le hace más subordinada, digo, más susceptible a la cojera o a la mastitis, ¿no? Para el caso. Bueno, otro aspecto, esto de interacción humano-animal, o sea, la forma en que interactúa la gente con las vacas. Un estudio de Brewer, trabajó con Paul Hemsworth en Australia mucho tiempo y trabajos muy interesantes de interacción humano-animal que han hecho en ese grupo. Y esto es un cuadro comparativo de un manejo positivo o un manejo negativo y cómo se relacionan presentación de problemas locomotores, de cojeras, la distancia de huida, de aproximación con la gente, ¿no? Si se fijan, la diferencia de cojeras con un tratamiento positivo o negativo es, bueno, abismal. La pérdida de peso en el primer tercio de la lactación también se relaciona con un manejo positivo. Producción de leche. ¿Y qué es un manejo positivo? Bueno, pues es no gritar, no dar de palos, dejar que la vaca camine a su paso, etc. Entonces ahí es clave, perdón, la capacitación de los manejadores para que entiendan que la vaca no oye igual que ellos, no ve igual, necesita llevar una pausa porque tiene muchos puntos ciegos cuando va caminando, entonces tiene que ir a su paso, ¿no? La vaca y dejar y no hablarles tanto. Yo, varios estudios que han hecho ya también de interacción humano-animal y manejadores que son callados, tranquilos, sencillos, se relacionan con mucho mayor producción que los que son muy gritones, digamos, ¿no? Otro tipo de comportamientos como esto del acicalamiento, ¿no? Ya hay varios ejemplos de productos, ¿no? De cepillos que sí tienen un impacto muy positivo en el comportamiento de acicalamiento y esto a su vez en la producción. El acicalamiento es una conducta muy importante para los rumiantes y la hacen entre ellos y muchas veces cuando no tienen dónde acicalarse, pues hay un montón de problemas. Esa es una gráfica comparativa justo de la segunda lactación de un grupo de vacas testigo y un grupo de vacas que tienen el cepillo. Fíjense, la capacidad, la posibilidad de acicalarse, cómo se puede reflejar en mayor producción. Bueno, y ya para finalizar, pues no tengo tiempo ahora de hablar mucho sobre ganadería extensiva, pero tenemos también muchos trabajos hechos en potreros, en sistemas de pastoreo, sobre todo en los trópicos. Y ahí hay dos temas básicamente que ir atendiendo, el tema de estrés calórico y enfermedades, pero desde el punto de vista de cómo integrar el bienestar animal a sostenibilidad está siendo muy, muy interesante y muy importante, ¿no? De entender cómo, por ejemplo, en esos sistemas de silvopastoreo sí se pueden incrementar notoriamente el microclima del animal puede cambiar e incrementar el nivel de bienestar por muchas razones, entre otras por la temperatura, ¿no? Si fijan, esas fotos termográficas te dicen cuál es la temperatura en la piel de una vaca en un sistema de silvopastoreo en comparación con un monocultivo, y cómo esto además se sostiene muchas horas, o sea, cuando ya los animales regresan al corral y se les sigue midiendo la temperatura, sigue muy arriba la temperatura de las vacas que están en el monocultivo, a diferencia del silvopastoreo. Esto junto con otras muchas cosas que tienen que ver con relaciones sociales entre los animales, en el silvopastoril mantiene una jerarquía más estable, distribuyen mejor su tiempo de rumia, reposan más tiempo. Hay muchas ventajas comparativas y hay que estudiarlas más. Es decir, no todo lo que es problemas de bienestar está relacionado con sistemas intensivos. Hay un montón de cosas relacionadas con los potreros y sobre todo ya cuando lo integramos a temas ambientales y sociales, se vuelve todavía más interesante y complejo, ¿no? La importancia de integrar áreas y pues, trabajar hacia una sostenibilidad, ya sea a través de sistemas intensivos o extensivos. Y bueno, pues ya para finalizar, digo que enfatizar que necesitamos avanzar en una política pública para promover el bienestar animal como un valor agregado, ¿no? Que nos cueste menos y como un criterio de sostenibilidad. Y esto ya la OIE lo está manejando junto con la OMS y la FAO, ¿no? En la Agenda Una Salud se está integrando también la Agenda Un Bienestar y bueno, tiene todo que ver con eso. Y es importante que
que veamos que los cambios también pueden ser de incentivos, ¿no? No solamente enfocarnos a las leyes, que si bien nos hacen falta leyes, pues, y en México, bueno, tenemos huecos tremendos de leyes, pues las leyes por sí solas no van a solucionar todo. Necesitamos buenos programas de incentivos y que los productores perciban el tema de bienestar animal como algo que puede ser benéfico, que puede resolverle muchas cosas y que puede incluso hasta abrir nuevos mercados eventualmente. Y por lo mismo, pues es muy importante promover su participación, así como la industria, y por eso, bueno, agradecer nuevamente la invitación a este foro, y espero que haya sido de utilidad, y pues aquí estoy para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias a todos y gracias a todo nuestro equipo de trabajo que han sido muchas personas durante varios años, ¿no? Trabajando en este tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente presentación. Ya hay algunas preguntas. Sí. ¿Nos ayudas a responderlas, por favor? Ok. Ajá. Entonces me estoy metiendo en el chat, ¿no? Donde están las preguntas. Ok. Sí, No tengo por mis lentes en la favor. mano, pero a ver, ¿cómo considera usted la situación de México en términos de bienestar animal y de sostenibilidad ligado a BS? Ajá. Bueno, yo creo que en años recientes, puedo estar hablando de 5 años hacia acá, la agenda del bienestar animal se la ha tomado más en serio, digamos, los diferentes actores involucrados, tanto autoridades, ¿no? Senacica ya lleva una agenda mucho más activa en el tema de bienestar animal, a raíz de que la OIE asumió el liderazgo y ya ha publicado muchas de las recomendaciones en el Código Terrestre de la OIE. Eh, eh, entonces, yo creo que eso es un gran avance. O sea, comparado con otros países, yo no veo muy diferente, digamos, a países del cono sur, en donde la prioridad ha sido exportación a Europa, ¿no? De alguna manera, la agenda del bienestar animal en Uruguay, en Chile, ha avanzado mucho, pensando también en mercados, ¿no? México no exporta realmente a Europa y el, el bienestar animal, digamos, como agenda no ha tenido esos incentivos de mercados, ¿no? Ha sido como cambios más internos. Eh, eh, pero creo que también desde que los productores han tenido ya más injerencia, ya han participado más, pues ha cambiado mucho la percepción, ¿no? También del sector, de la industria. Se ve al bienestar animal cada vez más como una posibilidad, como una forma de resolver muchos problemas. Los alcances que tiene el resolver problemas de bienestar animal se reflejan en muchas cosas, salud, en temas de costos, en temas de hacer más eficiente la forma de producir. Y bueno, como nosotros colaboramos mucho con varios países de América Latina y coincidimos, ¿no? En cómo está la situación, los enfoques, lo que a veces nos es útil a nosotros no necesariamente es útil para los países europeos o para Norteamérica. Yo, Norteamérica, o sea, a Norteamérica me refiero a Estados Unidos, Canadá, no solamente México, que también es Norteamérica, pero Estados Unidos va mucho por los mercados. Si la gente quiere pagar esto, pues que pague, y si no, que no pague. Y como que lo deja mucho a eso, ¿no? Al mercado no existe realmente como una agenda, digamos, global, ¿no? Homogénea en Estados Unidos, se lo deja mucho a los estados y a los mercados, a los etiquetados, etcétera. Canadá tiene muchos avances, tienen 2 grupos de trabajo muy buenos en bienestar animal y hay muy buena comunicación con los productores y los productores están muy interesados en temas de certificación. Yo creo que de América sería el país más avanzado en temas de bienestar animal, Canadá. Y Europa, bueno, Europa lleva una agenda muy activa desde hace muchos años. De pronto, cuando la OIE entró al tema de bienestar animal, como que los europeos no estaban muy contentos porque es como bajar un poco los estándares de lo que ellos ya tenían aprobado. En papel tienen unas recomendaciones y una agenda tremenda, o sea, muy actual y muy exigente en cuanto a temas de bienestar animal. Sin embargo, en la realidad, todavía están batallando mucho en poder cumplir con todo lo que se aprobó ya desde hace muchos años, porque no todos los países han podido cumplir al 100% con las directrices. Entonces, a pesar de que en papel está muy bien, en cada país han tenido que hacer excepciones o han tenido que hacer como cambios muy paulatinos. En el discurso es un discurso pues, muy exigente con temas de bienestar animal,
pero les digo, en la realidad no en todos los países hay el mismo grado de avance. Y algo que yo creo que ha fallado un poco es la integración de bienestar animal con otros temas sociales y de sostenibilidad. Nueva Zelanda es un país que ha avanzado muchísimo en esta agenda, pero digamos que, bueno, pues México está ahí como en un país en que está muy activo en la OIE y ha participado mucho en cambios a nivel global, pero yo creo que hace falta más integración de una agenda local, hace más falta comunicarse entre productores, industria, autoridades, academia, y verdaderamente trabajar en una agenda compartida, ¿no? En donde se va el bienestar animal con un valor agregado y que también pueda uno ir resolviendo problemas éticos, ¿no? Luego tengo otra pregunta aquí. El libro de Jafés es el de adaptación a los animales domésticos. Sí, 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 exactamente. Este, sí, gracias a Mario Orlando Reyes por la aclaración. Jair Millán, excelente presentación, gracias. ¿En dónde podemos obtener el libro de usted y el del doctor Agustín? Bueno, ese es un libro que nosotros editamos hace ya tiempo y estamos trabajando en la segunda edición. Entonces yo espero que el próximo año, principios del próximo año, ya pueda estar disponible. Y la idea es sacarlo en línea, como libro electrónico incluso. Y esto de los protocolos de Welfare Quality, ustedes los pueden bajar de la página. Si se meten a Welfare Quality les va a aparecer una liga y pueden bajar los 3 protocolos. A ver, ¿alguna razón de hacer énfasis de bienestar en ganado lechero y no en animales de engorda? Pues un poco sí, porque es donde más información yo he generado. Hemos trabajado en algunos proyectos con ganado de engorda, pero bueno, realmente no hubo mucho tiempo como de incorporar mucha de esta información. A nivel global hay mucho más datos sobre ganado lechero. Y de hecho los protocolos estos de Welfare Quality hacen más énfasis en ganado lechero, aunque muchos de estos indicadores los adaptan en animales de engorda y va a ser muy útil. Si te interesa, Alberto, bajando los protocolos te vas a dar cuenta de cómo esos criterios de los que yo comenté se pueden adaptar muy fácilmente a los corrales, ¿no?, de engorda. Catherine Guardado, ¿qué tipos de problemas tienen que ver con el tiempo en el que la vaca se echa? ¿Es problema con la vaca o con las instalaciones? Pues las dos, es decir, el tipo de problemas tiene que ver mucho con lo que comentábamos de la susceptibilidad individual a un problema de salud, ¿no? Algo muy obvio pues, es el tiempo que está parada con cojeras, pero el tiempo que puede estar echada en diferentes sitios, obviamente también puede ser susceptible a la vaca de mastitis, pero el simple hecho de que la vaca no pueda tener cierto control sobre cómo expresar conductas y cómo distribuir estas conductas en el tiempo, ya implica un costo fisiológico. Entonces, esta vaca puede ser susceptible a otras enfermedades relacionadas con la actividad adrenal, ¿no? No solamente el problema obvio de estar parada o estar echada mucho o poco tiempo, sino de respuestas fisiológicas. Y claro, las instalaciones son claves, ¿no?, para esto. Pero aún así, con buenas instalaciones siempre va a haber cambios conductuales que hacen susceptible al animal, ¿no? Arturo Arellano, en esos animales ferales que menciona que sincronizan comportamientos, también llegaban a la sincronización a nivel reproductivo, incluyendo épocas de celo, ubicación. Fíjate que no recuerdo si esos trabajos incorporan mucho esta información. Sí, a nivel reproductivo, épocas de celo y eso sí me acuerdo que Stephen Hall tenía datos sobre eso, pero mira, sin problemas, busca el correo de Stephen Hall, mándale un mensajito que igual te manda la información. Los artículos que él tiene publicados sobre todo en Animal Behavior, una revista de conducta animal muy buena, no llegan a ese nivel, se quedan más en tema de conducta, ¿no? Muchas gracias, Ángel Carangui. Es que de repente me brinca la imagen. ¿Cuál es el porcentaje que se puede perder o ganar en producción lechera aplicando bienestar animal? Pues es muy difícil contestar eso, porque depende del grado en el que estés y cómo puedes aumentar según los recursos, ¿no? Pero bueno, siempre se trata así como llegar a porcentajes o a cifras que te puedan redondear algo, pero pues se habla mucho de que 10 a 30%, ¿no?, puedes aumentar o disminuir cuidando o no cuidando el bienestar animal. Entonces, claro, eso es muy relativo, como decía yo, pero sí puedes estar considerando y falta realmente hacer un buen estudio sobre eso, porque
Existen algunos trabajos con estimaciones. Hay un trabajo de la Unión Europea que se llama Econ Welfare, se los recomiendo, en donde se habla mucho de esto para bovinos y cerdos, sobre todo. Y ahí se habla un poco de esos porcentajes. Igual te puedo echar la mano a eso, Ángel. Este, ok, dice acá Herbert, Saab, el concepto de diestrés, ¿a qué se refiere? Sí, diestrés es básicamente lo mismo a lo que se refiere a la fase de resistencia del síndrome general de adaptación. A alguien se le ocurrió pues todavía exprimir más la palabra estrés y entonces habla de eustrés, diestrés, overestrés. Y eso pues, es como una especie de refrito del síndrome general de adaptación. Me refiero a que es como una copia un poco porque eustrés se refiere a una respuesta fisiológica que te permita mantener equilibrio. Entonces esto es básicamente esta fase de alarma en donde el animal puede tener una carga alostática menor y puede como resolver el problema. Eso sería un eustrés. Y diestrés se refiere ya a una fase más crónica de resistencia, diestress, como está en inglés. El problema que tenemos, que si lo traducimos de literal, diestrés sería como 2 veces estrés y eso ya como que no aplica en el español, pero básicamente se refiere a un estrés crónico. Y overestrés es como esta fase de agotamiento que de plano sobrepasa la capacidad de control, ¿no? del ambiente. Entonces, diestrés es básicamente la fase de resistencia del síndrome general de adaptación, caracterizado por la actividad de la corteza adrenal. Sí, gracias. Pues bueno, hay un montón de preguntas. Voy a tratar, como ir seleccionando las que puedan aportar algo nuevo. Sí. Entonces, me dice Diana esto de los comederos. Básicamente que los animales puedan tener suficiente espacio y separar sus cabezas para poder evitar que haya muchas confrontaciones que puedan estar, sobre todo las vacas subordinadas, interrumpiendo los episodios continuos de la conducta y que por lo tanto consuman menos, ¿no? Y ahí, pues cualquier adaptación que se pueda ir haciendo. A nivel industrial, yo creo que también se tienen que hacer muchas mejoras sobre eso. Aquí Silvia, de repente brinca aquí las preguntas en el chat. A ver, aquí dice Silvia, está interesante Silvia González menciona esto. Ya brincó otra vez, a ver. Ok, no, que los objetivos de desarrollo sustentable no se menciona nada. Exactamente, coincido contigo, de bienestar animal. Y eso es bien importante. Hace una semana tuvimos una reunión con OIE y se conectaron todos los centros colaboradores, que somos 4, y también un montón de representantes de la industria, justo para hablar de esto. Hay un artículo que publicó una investigadora de Suecia, se llama Linda Killing, que está muy interesante y habla de cómo integrar el concepto de bienestar animal a los objetivos del desarrollo sustentable a nivel global. Y te lo recomiendo. Y con base en eso se va a hacer una reunión en marzo del próximo año, de marzo del 21 al 25 en la OIE, justo para proponer una agenda compartida y una agenda global en rollos de bienestar animal y desarrollo sustentable. ¿Sí? Pues no sé, Jessica, ¿cómo ves? Creo que por el tiempo, creo que ya me alargué un montón además, porque esto era 1 hora, pero con toda confianza, si quieren escribirme mi correo y con gusto puedo como contestar algunas de las preguntas, porque son un montón y creo que sería un buen momento para cortar. Hola, Doc. Pues si tú quieres, terminamos con la parte de preguntas y respuestas. De hecho, todavía tenemos otros 5 minutos, pero como tú me digas. Ok, no, según yo tenía de 5 a 6, yo ya son 6:38. Sí, de hecho, bueno, empezamos, en cuanto termines tú, empezamos luego con el doctor Posadas. Ok. Aquí vi una película de mi amigo, una pregunta de mi amigo Apolo Carrasco, que está por ahí. Gracias, Apolo. Quiso explicar el concepto de un solo bienestar
y una salud, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, bueno, lo de una salud, pues, como que surge recientemente, ¿no? Con la idea de integrar, salud pública con salud animal y salud ecosistémica, salud ambiental. Sería como esa triada, ¿no? Y pues muy relevante por lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, por ejemplo, ¿no? De cómo la salud de ecosistema, cómo, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación y la diversidad genética está provocando mutaciones en muchos virus y justo facilitando la transmisión de virus a otras especies, ¿no? Eso es justo lo que pasó con el COVID. Eh, yo espero, de hecho, que sirva de algo esta pandemia como para realmente avanzar en una agenda de una salud y que no sea nada más el discurso de la OMS cuando se refiere como a salud pública, el discurso de la OIE cuando se refiere a salud animal y el discurso de la FAO o de otros grupos cuando es hacia el medio ambiente, ¿no? O lo social, sino verdaderamente FAO, OMS, OIE, que se sentaran y que se pensara una política global que atendiera esos tres temas, porque van directamente relacionados, ¿no? Cómo la salud del ecosistema se relaciona con la posibilidad de que haya brotes de enfermedades emergentes, reemergentes, por lo tanto, transmisión de enfermedades zoonóticas, y pues problemas de salud pública. El concepto de un bienestar, yo no sé, la OIE, como el lema de la reunión cumbre de bienestar animal de la OIE en 2016 en Guadalajara, en México. La reunión cumbre se hace cada 4 años desde el 2004. Este año se suspendió por la pandemia, pero en el 2016 fue en México y el lema fue ese, ¿no? El de un bienestar, que yo creo que es un poco como pues, agarrando el concepto de una salud, pero pues un bienestar refiriéndose al bienestar social, ¿no? Cómo el bienestar animal incide en el tema de bienestar humano. Eh, lo del bienestar de ahí del ambiente, pues no cuadra tanto, pero pues es un poco como recoger lo que es el concepto de una salud con salud ecosistémica y cómo eso se vincula con bienestar animal y bienestar social, ¿no? Creo que va por ahí, Apolo, pero igual lo platicamos en Veracruz. José Carrillo pregunta qué es la carga alostática. Muy buena pregunta, José. Creo que se me pasó a lo mejor mencionarlo en la diapositiva, aunque lo tenía por ahí apuntado. Bueno, el concepto de alostasis es un concepto más reciente y nuevo que homeostasis, más actual, que tiene que ver con... Homeostasis era como muy rígido en cuanto a un balance homeostático, ¿no? De un rango, digamos, de una respuesta fisiológica, por ejemplo. Y lo que incluye el concepto de alostasis es la posibilidad de que tú tengas un factor de estrés o una carga alostática que le llaman, que sobrepase estos niveles basales o el rango, digamos, el umbral basal de una hormona. O sea, por ejemplo, o de un estrés, ¿no? Un evento de estrés. Y que esta carga alostática, si bien puede salir del rango normal, si tiene la capacidad de regresar al umbral, entonces no tuvo un costo mayor y no pasa nada. Tiene esa habilidad de adaptación el individuo, ¿no? Si la carga alostática es muy intensa, muy alta, entonces sí puede provocar un riesgo mayor, ¿no? Pero entonces es eso, que a diferencia de homeostasis, alostasis, esa capacidad de que pueda haber cargas alostáticas que te saquen del umbral y que puedas regresar sin problemas, ¿no? Sí, ok. Ok, estoy pensando en... A ver, dice, en el caso de animales en engorda intensiva, se menciona que es recomendable meter objetos distractores para la liberación de estrés en animales. Esto se trabajó en pequeños rumiantes, en bovinos se ha establecido algo similar. No, muy poco, Herbert. Eh, o sea, básicamente como formas de enriquecimiento en bovinos, pues muy poco yo creo por la logística y el manejo de los animales no ha sido tan usado como en otras especies, pero yo creo que lo de los cepillos sería como el ejemplo más claro de esto, ¿no? Se ha hablado mucho del rediseñar los establos, eso sí, de pensar en cosas completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados, que son líneas rectas, ¿no? Y estos
echaderos en línea, y tratar como de empezar a hacerlos circulares, pasillos circulares, una distribución circular que vaya acorde con el campo visual de los bovinos y facilitar el movimiento, como se hacen estas mangas etológicas un poco, pero que fuera así, ¿no? Una especie de establo no con una curvatura o con una espiral, así. Y creo que ya empieza a haber algunos intentos de eso. De enriquecimiento, fuera de los cepillos, yo ubico pocas cosas realmente, a nivel comercial, ¿no? Eh, eh, Dice Alberto Ortiz, ¿cómo homologar la estrategia de todo el país en temas de bienestar animal? Yo tengo la oportunidad de trabajar como empresario en dos estados, Nuevo León y Veracruz, y la ejecución es muy diferente. Sí, coincido. Sí, yo creo que es complicado porque un poco la diversidad geográfica y la diversidad en las formas de producción, ¿no? A nivel nacional. Eh, bueno, la agenda de la OIE, estas recomendaciones publicadas en el Código Terrestre, de pronto contemplan como esta diversidad. Y creo que si mapeáramos mejor los problemas por regiones, nos sería muy útil, como un poco identificar la magnitud de los problemas en diferentes regiones del país, como para avanzar en una agenda ya un poco más homogénea. Pero coincido contigo de que pues sí, no es lo mismo pensar en las engordas del norte de México con los sistemas ¿no? Extensivos de cría en el Golfo de México o, o en otras regiones del país, ¿no? Y pues, es importante como hacer más trabajo como transdisciplinario para poder detectar dónde están los problemas y poder avanzar en una agenda global, ¿no? ¿Hay experiencias o avances en certificación en bienestar animal en México? Fernando Saucedo, también muy buena pregunta. Pues fíjate, Fernando, que hemos platicado mucho con Senacica esto desde hace tiempo. Bueno, con ellos trabajamos mucho lo de la ley orgánica, de productos orgánicos y de justo cómo se incorpora el tema de bienestar animal y otros a la certificación orgánica. Y eso de alguna manera ya es un avance, pero se ha hablado mucho pues de avanzar justo en una agenda de incentivos a través de la certificación en bienestar animal. Y no necesariamente responder a las certificaciones de otros países o grupos, ¿no? Porque hay un montón de ONGs en Estados Unidos interesadas en certificación en México. Y bueno, eso lo hacen pues, obviamente por mercados. Yo creo que ahí la OIE podría jugar un rol más activo también. ¿Y por qué la OIE? Digo, porque pues es una organización que integra a todos los países, ¿no? Y si ustedes se fijan en los criterios de certificación que luego, para un mismo tema, manejan diferentes grupos, por ejemplo, castración de bovinos, ¿no? De engorda. Ese es un criterio, una práctica que puede infringir un problema, ¿no? O ser una mutilación que puede provocar un problema de bienestar animal. Bueno, si se fija en los criterios que maneja la certificadora gringa X, ¿no? McDonald's, o el grupo de productores de Canadá, o la Unión Europea, ¿no? Como panel intergubernamental, o la OIE, u otros, de pronto no se parecen ni uno, o sea, los criterios son completamente diferentes. Yo puedo ir a un establecimiento y agarrar un producto que a lo mejor tiene 3 etiquetas por el mismo tema y los 3 son diferentes. Entonces creo que hace falta criterios que verdaderamente homologuen como todos estos otros etiquetados, que al final yo los veo pues, como oportunidades de mercado, ¿no? Igual, si ya el consumidor está dispuesto a pagar por el etiquetado, por pues, más exigente, bueno, ya será como una decisión, ¿no? Más individual, más personal. Pero creo que sí hace falta como homologar más las cosas, ¿no? Este, bueno, justamente dice Silvia González, si los esquemas de certificación que establece el SENACICA en algún momento va a robustecerse para garantizar bienestar animal, que no sea la de buenas prácticas. Sí, yo coincido completamente con Silvia en eso. Lo de buenas prácticas, la verdad es que
y aparte es un concepto muy ambiguo, eso de buenas prácticas. Las buenas prácticas de hace 10 años no son las buenas prácticas de ahora, ni van a ser las buenas prácticas de dentro de 20 años, ¿no? Eso va cambiando y se necesita tener como más certeza como de lo que se puede incorporar a un esquema de certificación. Y sí, yo creo que sí va a ser factible. Nosotros hemos estado también proponiendo ya hace mucho tiempo una iniciativa de una ley general de bienestar animal que permita justo, teniendo un marco legal, el poder luego pues, trabajar hacia otros programas de incentivos y de reglamentación secundaria de muchos temas, ¿no? Normas oficiales mexicanas o reglamento de una ley general. Pero, digamos, pensando en esto, con criterios y con parámetros basados en un marco regulatorio y basados también en lo que tiene México que cumplir como un país miembro de la OIE, es más fácil identificar los criterios específicos de certificación que puede proponerse en la SICA. Serán muy diferentes a los criterios que va a proponer a lo mejor la cadena de supermercados o una ONG más proteccionista. Entonces, yo creo que es como un proceso y una vez que pudiera aprobarse un marco regulatorio, luego es más fácil derivar esto en parámetros, una parametrización de los indicadores de bienestar que nos permitan tener programas de certificación más eficientes. Pues creo que ahí la podemos dejar, Jessica. Súper bien, Muchas doctor. gracias a todos, gracias. Muchas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Estamos muy agradecidos de parte de Chinoín, toda la familia Chinoín, te agradecemos estar el día de hoy con nosotros. Y sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos No, pues vamos a quedar gracias. por acá. Gracias a ustedes, gracias Jessica y a todos en Chinoín y al doctor Posadas, que ya di por ahí su nombre. Sí, ya anda por aquí conectado el doctor Posadas. Bueno, Te manda de hecho saludos. igual. Bueno, Y bueno, cualquier cosa, pues aquí andamos. muchas gracias a Gracias todos. a ti, doctor, Nos y que vemos. pases Hasta luego. una excelente noche. Si te quieres quedar a la plática del doctor Eduardo Posadas, pues, adelante, eres Muchas bienvenido. gracias. Bueno, Gracias, hasta luego. doctor. Pues perfecto, muchas gracias a todos los que siguen conectados con nosotros. El doctor Eduardo Posadas ya está listo, ya está preparándose para iniciar a las 7 en punto. Y quiero platicarles que hoy vamos a tener también muchas sorpresas, entonces sigan con nosotros, no se desconecten. Vamos a hacer un pequeño break para que puedan